Miembro anterior. Escápula. Es un hueso alargado y aplanado ubicado en la superficie lateral del tronco. Es en la unión entre el cuello y las costillas. Presenta una prominencia llamada espina, que atraviesa lateralmente la escápula, dividiéndola en dos superficies, la fosa infraespinosa hacia caudal y la fosa supraespinosa hacia frontal. En la parte distal de la escápula se encuentra el acronomio y en la parte distal se encuentra la cavidad glenoidea, sector del hueso que se articula con el húmero, formando la articulación del hombro. Húmero. Es un hueso que forma la parte superior del miembro delantero. Se articula proximalmente con la escápula y distalmente con el radio y la ulna, en articulación del codo. El húmero en su parte proximal o cabeza del húmero presenta dos prominencias, el tubérculo mayor y el tubérculo menor. En la parte distal se encuentran los epicóndilos medial y lateral, en medio del cóndilo. Distalmente también se encuentra la fosa del olecrano, donde se articula la ulna. Radio. Se ubica contiguamente con el antebrazo junto con la ulna. El radio es un hueso más corto que la ulna y su parte proximal. También se articula con el hueso húmero. Cúbito o ulna. En la parte proximal de la ulna se encuentra el olecrano, que forma la punta del codo. Además, la concavidad troclear, que se articula en la parte distal del húmero, formando la articulación del codo. Carpo. En la vista dorsal encontramos los huesos carpo, donde el primer carpo de la hilera proximal a distal sería el carpo intermedio radial, seguido del carpo cubital. En la vista palmar está el carpo accesorio. Después encontramos en la hilera distal de la primera falange se encuentra el primer carpiano o trapecio, el segundo carpiano o trapezoide, tercer carpiano o grande y cuarto carpiano o ganchoso. Metacarpo. Se ordenan de medial a lateral y encontramos el primer carpo, segundo carpo, tercer carpo, cuarto carpo y quinto carpo. Falanges. Las falanges se encuentran distal al metacarpo, empezando con las falanges proximal, falanges medial unidas por el cartílago sesamoideo y falanges distal con el hueso ungicular. En el primer metacarpo nos encontramos con solo dos falanges, proximal y distal. Coxal. Es la estructura ósea por medio del cual el miembro posterior se conecta con el cuerpo. Consiste de dos huesos de la cadera que se articulan en la sínfisis púbica. Cada hueso de la cadera se forma a su vez de tres huesos, isquión, ilión y pubis. Los tres huesos se unen en el aceptábulo, que es el sitio donde se articula la cabeza del fémur, formando la articulación de la cadera. Fémur. Es el hueso largo que forma el muslo. La parte proximal del fémur, llamada cabeza, se articula en el aceptábulo de la cadera. Lateral a la cabeza del fémur se encuentra el trocante mayor y mediante el trocante menor, lugares que sirven de punto de inserción de los músculos. En la parte distal del fémur se encuentran los cóndilos lateral, medial, los cuales se unen con la tibia en la articulación de la rodilla. Patela. Es un hueso sesamoideo dentro de un tendón de inserción del músculo cuádriceps femoral, que es el principal extensor de la rodilla. Se encuentra medial a los cóndilos del fémur. Tibia y fíbula. Estos huesos largos forman la parte inferior del miembro. Al igual que el radio y la ulna, la tibia y la fíbula se ubican continuamente de manera paralela. La tibia se ubica medialmente y es más grande que la fíbula. La parte proximal de la tibia se articula con el fémur y la parte distal se articula con los carpos. La fíbula es un hueso largo y delgado lateral a la tibia. El tarso. Está formado por 7 huesos cortos, dispuestos en 3 filas.
Los dos huesos que la forman a la fila proximal se llaman talo o astrágalo y calcáneo. Estos se articulan con la parte distal de la tibia y de la fíbula en la articulación del corvejón. El talo o hueso tarsal tibial se ubica medialmente, mientras que el calcáneo o hueso tarsal fibular lateralmente. Metatarso. El metatarso, dependiendo de la especie, tiene 4 huesos o 5 huesos metatarsales, donde el primero es rudimentario, el segundo es pequeño junto al 5, el 3 y el 4 más desarrollados distalmente. Los huesos se articulan con las falanges, y las falanges están dispuestas de manera similar al miembro anterior.